Nos están escuchando por medio de Facebook Live. Gracias por su atención y gracias por estar con nosotros nuevamente en este estudio que tenemos los domingos por la tarde. Como ya les hemos dicho varias veces, estamos contentos por su presencia por medio de esta tecnología, pero queremos pedirle que, pues, si acaso tiene oportunidad de venir a visitarnos, aquí estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Para usted, hermano o hermana, que quizás se encuentre en casa recuperándose quizás de alguna enfermedad, pues estamos orando por usted y esperamos que pronto se pueda recuperar y pueda regresar entre nosotros. Antes de que se me pase, ¿verdad? Quiero invitarles a la confraternidad que vamos a tener el día 7 de febrero. Empezamos a las 7:30 de la noche y todos ustedes están invitados juntamente con su familia. Para los que después nos van a estar viendo por medio de YouTube, contentos estamos por su presencia también. Yo sé bien que ustedes son estudiantes de la Biblia y no se quieren perder de ninguna parte del estudio de la palabra del Señor. Y le invitamos que se venga a suscribir a nuestro canal para que así no pierda ningún estudio que se presenta de este púlpito. Bienvenidos. Para el resto de nosotros, hermanos, pues gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que nos da nuevamente la oportunidad de poder estar aquí calientitos, porque afuera está frío, calientitos para estudiar la palabra de Dios. Eso me recuerda cuando hacía viajes allá a la selva de la Candona, por San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Pobres hermanos allá se reúnen afuera, ¿verdad? Y nos sentamos, bueno, los que están escuchando se sentan en tronquitos de árboles, y ahí con el frío, ¿verdad? Y me causaba, ¿verdad?, sorpresa, porque ahí los hermanos tenían la tempestad y el clima, ¿verdad? Ahí estaban presentes. Los que siempre estaban un poquito quejándose eran los americanos que iban conmigo, que me decían: Eric, ¿le puedes cortar la clase o el sermón? Porque este tronco está un poquito duro. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que tuvimos la oportunidad de poder estar con los hermanos allá. 34 congregaciones se establecieron en esa área, hermanos, durante ese tiempo. Y le damos gracias a Dios. No crean que fueron congregaciones enormes, ¿verdad? Pero por lo menos pusimos nuestra parte y se empezó la chispita ahí, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Y ya de ahí para adelante, pues los hermanos iban a tener la tarea de, pues, andar visitando y evangelizando para que la obra creciera. Ya tengo tiempo de no ir para allá. Últimamente un hermano de ahí me hace la invitación. Digo: hermano, en primer lugar, le dije, ya estoy viejito, le dije, quién sabe si pueda pasar por lo mismo que pasé durante esos días, esos años que anduve por allá. Pero quizás el Señor nos conceda la oportunidad y podamos regresar a esos lugares y visitar a los hermanos y hermanas que tuvimos la dicha de conocer en aquel entonces. En los domingos por la noche, hermanos, estamos estudiando el tema central, cuestiones morales que afrentan al cristiano. Cuestiones morales que afrentan al cristiano. Y pues yo sé bien que este tema lo hemos visto anteriormente, sin embargo lo hemos visto de una diferente perspectiva. Pero ahora quiero presentarlo de otra perspectiva. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Estamos viendo cuestiones morales que afrentan al cristiano. Y en vista, ¿verdad?, de cómo empiezo, voy a empezar con la A, B, C, D, ¿verdad? Y claro que una de las cuestiones morales que enfrentamos nosotros los cristianos es primeramente el alcoholismo, la bebida alcohólica. Últimamente he hablado con, pues, varias personas y como que
me da la impresión de que, y son cristianos, ¿verdad? Me da la impresión de que la consumación de bebidas alcohólicas, como que no hay suficiente enseñanza en la Biblia para determinar un sí y un no concerniente a ello. Y por lo tanto ellos usan esta ignorancia para poder consumir, pues caen cuando, ¿verdad? Una cervecita para crear un apetito, ¿verdad? O se llegan los tiempos de donde se junta la familia, ¿verdad? Y ponen los vasitos ahí, como una vez un hermano puso ahí los vasitos. Dijo, hermano, pues yo no sé de ustedes, pero nosotros acostumbramos una copita de vino, ¿verdad? Durante este tiempo. Solo que hay varias conclusiones concerniente a la bebida, de la consumación de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Es simple, usted puede decir, bueno, es un estudio bíblico básico, y yo sé bien que sí es un estudio bíblico básico. Y por lo tanto, ¿verdad? Vamos a dar un repaso sobre él, ¿verdad? Primeramente quiero yo establecer algunas definiciones sobre algunas palabras que encontramos nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Palabras que nos vienen a enseñar a nosotros el límite que usted y yo como cristianos tenemos concerniente a la consumación de las bebidas alcohólicas. Y primeramente tenemos la palabra hebrea saba. Esta palabra hebrea, ¿verdad?, es la palabra que se traduce a borracho o borrachera en el Antiguo Testamento. Y cuando vamos a los lexicógrafos y estudiamos lo que esta palabra viene a significar, ellos nos vienen a decir que es el principio hacia la borrachera. Es la definición que dan, ¿verdad? El principio hacia la borrachera. Y la pregunta lógica, ¿verdad?, en esto es, ¿cuál es el principio hacia la borrachera? Pueden contestar, hermanos. La primera bebida. La primera bebida es el principio hacia la borrachera. Como sociable. ¿Vale? Así como dijo el hermano supuestamente que acostumbran un traguito. Sí. Llega del trabajo cansadito, ¿verdad? Y abre la hielera y ahí tiene su michela, ¿verdad? La agarra y nos toma una, ¿verdad? Para crear un apetito, para descansar. Bueno, esta palabra aquí condena ese tipo de actitud del padre cristiano. El principio hacia la borrachera. Es la palabra hebrea. La palabra griega en el Nuevo Testamento es la palabra, es una O, ¿verdad? Esta es la palabra borrachera y la va a encontrar en diferentes partes del Nuevo Testamento. Pero esta palabra es la misma palabra que la palabra griega. Recuerde que la Biblia hebrea fue traducida a la Septuaginta, que pues es la Biblia griega, allá por el 200, 300 antes de la venida de Jesucristo. Y al traducir la Biblia hebrea al griego, se usó la palabra metú. Y esta palabra, ¿verdad?, los lexicógrafos dan la misma definición a la palabra, el principio hacia la borrachera. Y la va a encontrar en diferentes partes. Ahorita vamos a ver algunos versículos, ¿verdad?, sobre eso. Ahorita simplemente estamos viendo las definiciones de palabras que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
pero es la palabra metú, que quiere decir, ¿verdad?, borrachera o borracho. Y vuelvo a repetir, la definición de esta palabra es la misma, el principio hacia la borrachera. Entonces, si esto es la definición de estas palabras, esto me dice a mí como cristiano, ¿verdad?, de que yo no debo de tomar el primer trago, la primer copa o la primer bebida, ¿verdad?, de una bebida alcohólica, porque es ahí en donde se viene a demostrar pecado delante de los ojos de Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que quiero leerlo y posiblemente ustedes ya lo conozcan. Está en el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 15. En el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, y es un ay. Dice, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas su piel y le embriagas para mirar su desnudez. Ahora, ¿qué dice este versículo para usted? Si es un ay. ¿Recuerdan allá en Mateo capítulo 23, Jesucristo viene a pronunciar varios ayes a los fariseos y saduceos? ¿Y qué les está diciendo? En esencia, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a esta gente? Les está nombrando sus pecados. Bueno, aquí en Habacuc miramos nosotros, ¿verdad?, que es un pecado de ofrecer ¿qué? Hay del que da de beber a su prójimo. Y aquí está hablando, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de la palabra yaín, ¿verdad? Aquí está hablando de un ser humano que le está ofreciendo a otro ser humano la consumación de vino intoxicado. Solo que tanto es pecado ofrecer vino intoxicado a su prójimo, como es pecado de consumir la primer gota o copa, ¿verdad?, de lo que puede llevarnos a la borrachera. Pero luego vienen los argumentos. Pues hermano, yo me puedo disciplinar a sí mismo. Yo puedo tomar una bebida y ya dejar lo demás. No hay que bajoestimar, como dice que es 2 de Corintios capítulo 12 versículo 11. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 11, note lo que dice la palabra del Señor. Aquí está hablando, si ustedes recuerdan bien, el cristiano que vino a tomar la mujer de su padre, y claro, ¿verdad?, que miramos que era la madrastra de él, ¿verdad?, y vino a tener relaciones sexuales con ella. Está hablando de 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Fue disciplinado por la congregación. Y la congregación lo vino a disciplinar que este muchacho se vino a arrepentir por su pecado. Y entonces miramos nosotros que aquí Pablo nuevamente toca este tema. Y les está diciendo a la iglesia, a la congregación, que ya si el muchacho se ha arrepentido, y miren ustedes frutos dignos de arrepentimiento, que ya en vez de no tratar con él, en vez de no demostrar el amor y el cariño, mejor se le acerquen y comiencen a demostrar ya el amor y todo aquello lo cual él necesita para poder seguir adelante como cristiano. Bueno, esta es la conclusión de ese concepto. Y dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y leo este pasaje para que usted y yo podamos entender que no debemos de bajoestimar el poder de Satanás. Para todo aquel que dice, bueno, yo tengo fuerza, yo me puedo disciplinar y yo puedo, pues una bebida y ya ahí la dejo, ¿verdad? O una cerveza y ahí lo dejo. Pero recuerde que ya en hacer esto ya ha entrado en pecado, según la definición de la palabra. ¿Ok? Según la definición de la palabra ya ha entrado en pecado. No es cuestión de que si tiene disciplina,
o te puede tener con una sola bebida, sino que ya entraste en pecado delante de Dios. Y claro, ¿verdad? Que uno también tiene que considerar lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 12. Note lo que dice. Primera Corintios capítulo 8, versículo 12 dice: de esta manera, pues, pecando contra el hermano y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Recuerde que ya hemos estudiado conforme a la conciencia. Hay conciencias cauterizadas, hay conciencias débiles, hay conciencias fuertes. Aquí estamos hablando de un hermano que se considera tener una conciencia fuerte, pero recuerde que tenemos que tomar en consideración a nuestros hermanos que tienen conciencias débiles. Y a consecuencia de su comportamiento y su actitud, y no teniendo en cuenta a su hermano débil, ¿verdad?, lo va a hacer que él venga a pecar. ¿Y usted va a pecar contra quién? Dice aquí, contra Cristo. Pero lo que tenemos que tomar en consideración todas estas cosas cuando estamos tratando de poner argumentos en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y digo la palabra del Señor porque pues ahí está claramente estas palabras, Saba y Metú, ¿verdad?, que son las palabras hebreas y griegas concernientes a ellos. Pregunta o comentario de esto, hermano. Sí, hermano. Allá el apóstol Pablo, lo que es primera Timoteo 5:23, tocante al vino, ¿verdad? Pero dice, debido a tus problemas estomacales, no bebas aguas, solamente un poco de vino, para que no te sigas enfermando seguido. O sea, sí, pero es para algo, ¿verdad? Que bueno, para allá, bueno, muchas veces dice, pues el doctor me recetó una cerveza para lo que yo tengo, ¿verdad? Para que, o sea, gente, ¿verdad?, que he oído, ¿verdad?, que dicen, no, que el doctor me recetó una cerveza para y hay hermanos, ¿verdad?, que dicen que, pues la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos tomar un poco de vino, ¿verdad? Ahí citan que 1 Timoteo 5:23, donde habla de eso. Como una vez un hermano fue al doctor, ¿verdad?, y pues tenía un tipo de problema y el doctor le recetó un six-pack. Ya no juego. Bueno, póngase a pensar, hermano, póngase a pensar, tiene lógica, porque el problema que el hermano tenía, ¿verdad?, tenía que tratar que hubiera limpieza interior, y lo único que podía limpiar eso es el alcohol, y la cerveza tenía alcohol, ¿me entiendes? Solo que a mí me hizo la pregunta, ¿qué piensa usted? Le dije, hermano, es tu conciencia de usted y Dios, ¿me entiendes? Yo no le puedo decir que sí ni que no. Él estaba buscando aprobación, ¿verdad? Pero yo no se la voy a dar, porque eso es usted y Dios. Dije, porque si su conciencia le molesta o le acusa, y ya regresa al texto aquel que tuve dificultad en saber dónde estaba, que ahora sí sé, Romanos 14, ¿verdad? El último versículo de Romanos 14. Sí. Si tu conciencia, pues usted me lo dio, ¿verdad? Sí. Pero si su conciencia le molesta, le dice, ya, todo lo que no es de conciencia es pecado. Pero sí, pero para allá vamos, voy a hablar más de eso más ratito, pero pregunta o comentario de esto. Sí, claro, y este versículo lo usan como excusa. Hermano, ¿no? Sí, digo, ya hoy en día, ya hasta las mujeres, ¿verdad? Vas a un lugar donde venden cerveza, ¿verdad? Y salen las mujeres, ¿verdad? Increíble a donde va llegando, ¿verdad? Y póngase a pensar, ¿cuál es el propósito del varón darle a la mujer bebidas alcohólicas? Pero pues, y vuelve a regresar. Esa es violación de Habacuc, capítulo 2, versículo 15. Solo que regresamos a lo mismo, ¿me entiendes? A lo que la Biblia enseña. Porque ahí Habacuc, capítulo 2, versículo 15, dice que el propósito de darle alcohol a bebidas intoxicadas, ¿verdad?, es con el propósito de mirar su desnudez. Es lo que dice la Biblia. ¿Me entiendes? Solo que... ¿Alguien más?
Hay otras palabras también que quiero enseñarles para que usted pueda entender el concepto, ¿verdad?, de lo que la Biblia enseña concerniente a las bebidas alcohólicas. Cuando leemos tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento concerniente a vino, hermanos, la palabra vino en el Antiguo Testamento, que estoy A, B, C, ¿verdad? La palabra vino en el Antiguo Testamento, la palabra griega, yanti, ¿verdad? Y esta palabra, según los lexicógrafos, no tiene una definición, sino que la definición la viene a dar el contexto. ¿Ok? Porque simplemente se refiere a vino. Pero este vino puede regresar, ¿verdad?, a ser un vino intoxicado. Y puede ser el fruto de la uva. ¿Ok? Pero todos tenemos que mirar el contexto. Y esto es importante porque muchas de las veces nosotros quienes tenemos, la Biblia en nuestro lenguaje español y en inglés, simplemente vamos a mirar la palabra vino, o en inglés wine. Pero la palabra es la misma, tanto griega como hebrea, ¿verdad?, como en el griego lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que mirar el contexto. Por ejemplo, cuando vamos, primeramente vamos a ver Números, capítulo 18, versículos 12 y 13. Note lo que dice ahí la palabra del Señor. Y claro que hay muchos textos que podemos usar, sin embargo voy a usar unos cuantos para que así podamos determinar nuestro concepto que queremos desarrollar. En Números capítulo 18, versículo 12, dice, de aceite y de mosto, ahí está la palabra. Ahora, cuando usted lee este texto, ¿verdad?, ¿a qué cree usted que se está refiriendo? Le está hablando al pueblo de Dios, ¿verdad?, lo que puede traer. De aceite y de mosto. Aquí está hablando del jugo de la uva únicamente. ¿Ok? No está hablando de vino intoxicado. Solo que el texto que miramos nosotros, ¿verdad?, simplemente se refiere al fruto de la uva. Pero esta misma palabra, cuando usted la viene a leer en Isaías capítulo 28, versículo, me parece que es versículo 7, no sé lo que dice ahí. Isaías capítulo 28 y versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente. 28, 7, dice, pero también estos erraron con el vino, la misma palabra hebrea. Ahora, ¿se refiere aquí al jugo o el fruto de la uva? Sí, pero ya está fermentado, ¿verdad? Ya está en su proceso de fermentación y ya ha llegado al punto de que es una bebida intoxicada. La misma palabra. Por eso digo yo que se refiere al contexto. Al contexto. En Isaías, que es también 65, versículo 8, no sé lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 65 y versículo 8, dice la palabra lo siguiente, dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo. Aquí está hablando del jugo, del jugo de la uva que está saliendo, ¿verdad? Pero todavía está, es un racimo. Cuando lo andan cortando, hay un juguito, ¿verdad?, que la uva está dejando ir. Bueno, ahí está refiriendo al fruto de la uva. Y hay otros pasajes en donde miramos nosotros en aquel tiempo para extraer el jugo de la uva, había lagares, ¿verdad?, donde la mujer entraba y pisaba con sus pies toda la cenadera por Italia en su lugar, ¿verdad?, para que se viniera a extraer el jugo de la uva.
ahí se está refiriendo a la misma palabra, pero es el fruto de la uva. Pero noten también lo que dice Proverbios. En Proverbios, capítulo 23 y versículo 31, ahí también se usa la misma palabra. Proverbios capítulo 23 y versículo 31, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, no mires al vino cuando rojea. Aquí está hablando, no está hablando del fruto de la uva, sino que está hablando del vino o la bebida intoxicada. Si usted lee todo el contexto, está hablando de ese tipo de bebida. Solo que entonces miramos nosotros que la palabra vino, cuando usted lee ciertas partes de la escritura, tiene que entender que es la misma palabra hebrea, pero el contexto va a dictar, va a enseñarnos, va a decir en qué forma se está usando esta palabra. Y esto es importante. Cuando usted está argumentando o que está contrastando contra los argumentos de aquel o de aquella que dice que las bebidas alcohólicas, estas se permiten bíblicamente. Porque en todo versículo que leíamos, ¿verdad? Dios condena todo esto. ¿Ok? Ahora, en el Nuevo Testamento, no voy a terminar con esto. En el Nuevo Testamento es la palabra onis, ¿verdad? Es la palabra griega. Vuelvo a repetir, la misma palabra traducida en la Septuaginta a esta palabra, y esta palabra también no tiene definición según los lexicógrafos, sino que el contexto viene a dictar el significado de esta palabra. Si es bebida intoxicada y si es bebida, ¿verdad?, del fruto de la uva. Por ejemplo, miramos nosotros, primeramente, miramos en Marcos capítulo 15, versículo 23, note lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 15 y versículo 23. Bueno, no es el texto que, este es uno de ellos, ¿verdad? Pero quería primeramente Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, ya me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Mateo capítulo 9 y versículo 17. Note lo que dice la palabra del Señor. Mateo 9, 17. Dice, no echan vino nuevo en un odres viejo. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echar el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se van a conservar juntamente. ¿Qué tantas veces se usa la palabra vino aquí? Varias veces, ¿verdad? La misma palabra. Pero esta palabra aquí en este versículo se refiere a vino intoxicado y se refiere al fruto de la uva. ¿A cuál es el fruto de la uva? El vino nuevo. El vino nuevo. En odres viejos, ¿verdad? Se usaban, y la razón en por qué se consideraban odres viejos, ¿verdad?, es porque el vino ya se había fermentado y había que expandido el odre, ¿verdad? Y si le volvías a echar vino nuevo, lo iba a expandir más y se iba a romper. Solo que la segunda parte, o la segunda palabra vino, se está refiriendo al vino ¿qué? Fermentado. Recuerden que no existía el proceso como existe hoy en día. Pero miramos nosotros que aquí se menciona la misma palabra, se refiere al vino intoxicado y al vino nuevo. Y digo esto, ¿verdad? Porque el tiempo se me está acabando, hermano. Pero digo esto para que esto se encuentra en Mateo, capítulo 9, versículo 17. Pero digo esto porque en Juan, capítulo que es
2. ¿Y recuerdan el texto? Parece que es el 10, ¿verdad? Vamos, déjenme ver si acaso estoy correcto. Juan capítulo 2 y versículo 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 2. ¿Dónde está Juan? Aquí está, desde 2, 10. Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Estamos hablando, porque muchos dicen la excusa, bueno, Jesús produjo ¿verdad? Del agua vino, y Él permitió que la gente tomara. Pero que no es este texto, si acaso seguimos la lógica de ellos, si acaso es el vino intoxicado, que no es una violación de Habacuc capítulo 2 versículo 15. Sí. Entonces, miramos nosotros que este vino, ¿verdad? El cual Jesús viene a producir es, ¿qué? Jugo, fruto de la uva. No está todavía fermentado. En otras palabras, no está fermentado. Y es lo que le viene a decir. Todos dan primeramente, ¿verdad? Este fruto primero, el jugo de la uva, ¿verdad? Y luego ya comienzan a dar el intoxicado, para que no se acabe esto, ¿verdad? Y ese es todo el punto. Porque muchos nos van a alegar y nos van a decir, bueno, Jesucristo vino a producir el buen vino. Número uno, eso nos viene a probar que sí podemos consumir vino, pero es jugo, es fruto de la uva. Es como el que participamos aquí en la cena del Señor. No es intoxicado, no es el Don Pedro, ¿verdad? Con 12% de alcohol. ¿Qué más? Es pregunta. Es que el jugo, cuando ya se vuelve, hasta cierto tiempo, ¿verdad? Ya en cierto tiempo ya se fermenta, entonces ya viene siendo vino, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Sí. Ah, está muy bien, hermano. Y con este juguito también pasa lo mismo, que no se afirma. Sí. Que en veces pasa y como que, oye, algo pasó con este juguito, es que lo dejaron afuera del refrigerador, ¿verdad? O no tuvo bien cuidado, ¿verdad? Pero en veces pasa. Solo que estas son las palabras que quería yo enseñarles. Hay una palabra más, ya me queda un poquito más de tiempo, ¿verdad? Esta palabra griega, ¿verdad? La palabra griega, que en el Nuevo Testamento usted también se lo va a encontrar. Y esta palabra, por ejemplo, esta palabra se la encuentra en 1 Corintios 5:11, se la encuentra en otros lugares, pero esta palabra, la definición que dan los lexicógrafos, quiere decir el punto ya de ser completamente intoxicado, en donde uno pierde el control de sí mismo. Esto es lo que habla Proverbios capítulo 23. En otras palabras, cuando el ser humano llega a este punto, es cuando ya comienza a buscar pleitos. Y noten lo que Proverbios dice. Dice que cuando llega la persona a este punto, ¿verdad? Anda con los ojos morados. Ahí mismo lo menciona, que no es así. Porque pues ya no tienes control de sí mismo. Te puedes caer ahí, te puedes vomitar y enfrente de tu vómito ahí está tirado el borracho. Esta es la palabra que se usa. Y tenemos que tener cuidado nosotros de mirar la palabra borrachera y llegar a una conclusión y decir, bueno, se refiere a esto cuando se está refiriendo a esto. Muchos dicen se refiere una palabra que tuvimos a metudo, ¿verdad? Se refiere a metudo y cuando se está refiriendo a esta palabra. Pero que tenemos que tener, por eso es importante hacer un estudio de las palabras que estamos estudiando para que podamos ver
completamente cuál fue lo que el autor quiso demostrar en escribir lo que escribió. Solo que esas son las palabras que quería definir para ustedes: el Saba, el Netuvo, el Yacín, el Oinos, y también esta palabra larga, Oinosulugía y Matuvo. Pregunta o comentario, el tiempo se terminó, hermano. Hermano, no. Le felicito, muy importante la clase esta, porque todos tenemos familiares que andan en eso, ¿verdad? Sean hombres o mujeres, y a veces le llamamos la atención. Yo le llamo la atención a mi gente que me rodea, ¿verdad? Digo, no es bueno, no es bueno, son errores, y todos que estamos aquí sentados tenemos familiares, y nos llama la atención la clase que dio hoy. Felicito, muy bien, gracias, muy buena clase. y vamos a ir con la parte 2 porque vamos a ver las consecuencias que la Biblia nos enseña que pasa con personas que se envuelven en este tipo de vivir, en este tipo de demostrarse, especialmente el cristiano. Por lo menos yo tengo 14 años que aparte de eso me costó bastante, ¿verdad? Hasta que no le pedí ayuda a Dios, ¿verdad? Llegué a un arrepentimiento, y tengo 14 años que me libré, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que solté todo eso, ¿verdad? Y de que Dios fue quien me libró, ¿verdad? Sigo a Dios, sigo a Cristo. Y tenemos que también tener en mente, hermanos, que en el proceso de conversión, de enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Va a haber alcohólicos, personas que consumen alcohólicas, bebidas alcohólicas, ¿verdad? Que se van a arrepentir y se van a bautizar. Y pues usted, mejor que nadie, en verdad, conoce bien cuál difícil es de dejar un vicio como esto, ¿me entiendes? Tal como el cigarro y como la consumación del alcohol y todo eso. Solo que nosotros como cristianos debemos de entenderle y debemos de, más que todo, ¿verdad?, usar la psicología bíblica para poder ayudar a la persona, porque es todo lo que es producto de la mente, que tenemos que ayudar a la persona que se ha convertido y tener paciencia para que podamos llegar a ese punto. Así es. Hermano Víctor. Dice Proverbios 21, ¿verdad? Dice que el vino es enloquecedor y la sidra agotadora. Cualquiera que por ellos hierra no es sabio, ¿verdad? Porque pues le va a traer muchos problemas. Lo mismo que dice Proverbios 31, 4 y 6, dice al rey Lemuel, le dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos, da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Ya lo mismo que dice Isaías 28:7, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes están los borrachos? Los profetas, los sacerdotes, gente que debería de escuchar el pueblo sabiduría Y hacer buen juicio, dice. y hacer buen juicio. Sí, es lo que iba a comentar de eso. Ya. Ese, no, Solo que es exactamente lo que le dice Proverbios 31, ¿verdad?, al rey. Y es necesario que nosotros entendamos eso, hermano, porque, y el 20 que leyó, capítulo 20, versículo 1, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo primero que hace un borracho, verdad? Te reta, piensa que te juega, te reta pleito, y un borracho así nomás le puedes decir, te cae solo, ¿me entiendes? Pero por eso es que es al porotero, ¿verdad? Porque pues sí, se cree que él puede con todo el mundo. Y es cuando ahí muchos mueren y también reciben una buena golpiza de parte de quien está retando. Y esto lo vamos a ver más, las consecuencias de todo eso. Pero así es, y hay. Parece que no, hermanos, pero yo he oído de casos en donde hermanos han venido, no borrachos, ¿verdad?, pero con afluencia de alcohol, ¿verdad?, a los servicios. Y para tratar con una persona así, es difícil. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que pues, no en muchos lugares, pero en algunos lugares sí ha pasado. El tiempo se me terminó. Queremos hacer una invitación para todo aquella
miembros de la iglesia y visitantes, si acaso usted tiene alguna petición y quiere pasar enfrente y hacerla saber, los ancianos están listos para escucharles. Si acaso usted nos visita en esta ocasión y ya entiende completamente el plan de Dios para su salvación y quiere hacerlo en esta noche, estamos listos para ayudarle.